¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el mundo que nos rodea está cambiando? ¿Te has cuestionado sobre lo que hay detrás de todo esto? ¿Y si te dijera que, según la Biblia, estas señales pueden ser más que simples coincidencias? ¿Sabes qué más? La Biblia ya nos advertía sobre todo esto. La verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿está el diablo actuando de manera más visible en nuestros días? ¿Qué hay detrás de las guerras, la violencia, la confusión moral en la que estamos viviendo? ¿Somos conscientes de las señales que Él dejó atrás? Si te preguntas esto, prepárate, porque la respuesta puede ser más impactante de lo que imaginas. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Si te gusta este tipo de contenido, estás en el lugar correcto. Solo necesitas hacer un clic. En los últimos tiempos, algo se ha intensificado de una manera que es imposible ignorar: la inmoralidad. Mira a tu alrededor. Las noticias, los programas de televisión, la música, las redes sociales. Cada vez más, las cosas que antes eran impensables, ahora se ven como normales. Hoy en día, hablar sobre moralidad y ética es casi como ser anticuado. Todo parece haber sido distorsionado de tal manera que lo que es correcto se llama incorrecto, y lo que es incorrecto se considera correcto. Pero, ¿sabías que la Biblia ya nos advertía sobre esto? En Romanos 1, 28 a 32, el apóstol Pablo habla sobre una sociedad que se aleja de Dios, y el resultado de esto es una degradación moral sin precedentes. Él describe a personas que, en su búsqueda por vivir sin límites, se entregan a todo tipo de inmoralidad. Incluso dice que Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran lo que no conviene. ¿Te suena familiar? Vivimos en una era en la que valores como la fidelidad, la honestidad y el respeto han sido sustituidos por un individualismo egoísta, donde lo que importa es el placer momentáneo. Lo que antes se consideraba pecado, ahora se trata con indiferencia. ¿Y por qué sucede esto? La Biblia ya nos decía que, en los últimos tiempos, Satanás tomaría control del mundo de maneras sutiles, influyendo en la sociedad para que pierda la noción de lo que es correcto e incorrecto. Las personas ya no quieren saber de principios absolutos. La moralidad ha sido descartada en favor del relativismo. Lo que es bueno para uno puede ser malo para otro, y esto se ve como algo normal. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? En 2 Timoteo 3, 1 a 5, Pablo advierte que en los últimos días las personas serían egoístas, avariciosas, presuntuosas, soberbias, blasfemas, y que abandonarían la fe, convirtiéndose en amantes del placer, más que en amantes de Dios. ¿Te suena como el mundo en el que vivimos hoy? En nuestra sociedad, los signos de la corrupción moral están por todas partes. Mira a los jóvenes y sus actitudes. Observa cómo la pornografía se ha propagado por Internet, la banalización de la violencia, el irrespeto hacia los mayores, la desconstrucción de la familia tradicional. Esto es resultado de la falta de valores sólidos, de la presencia de un mal invisible que se va infiltrando, lentamente, en la vida de las personas. Satanás, como dice la Biblia, actúa de manera disimulada, creando una red de influencia que nos lleva a pensar que todo está bien cuando, en realidad, estamos siendo corrompidos por dentro. ¿Y qué tiene esto que ver con las profecías bíblicas? Bien, todo, porque la presencia de este mal no es algo nuevo. Satanás está en acción, como siempre lo ha estado, manipulando corazones y mentes, distorsionando lo que es correcto. La Biblia nos enseña que, a medida que nos acercamos a los últimos días, estas señales se harán más evidentes. Pero, ¿qué más dice la Biblia sobre el diablo y sus estrategias para engañarnos? A medida que la inmoralidad se extiende, la Biblia nos alerta sobre los falsos líderes que surgen, aquellos que, con su retórica encantadora, nos alejan de la verdadera fe. ¿Será que estos líderes son solo políticos y figuras públicas? ¿O estarán más cerca de nosotros de lo que imaginamos? Hoy en día, algo aún más alarmante comienza a surgir desde las sombras.
la proliferación de cultos y sectas que veneran a Satanás de manera abierta. Ya no es algo oculto, sino una realidad creciente que ha ganado terreno en todo el mundo. Figuras que se proclaman como maestros espirituales o líderes de nuevos movimientos religiosos están atrayendo seguidores, muchas veces sin que ellos se den cuenta de que están siendo conducidos por una fuerza maligna. Esto se ha vuelto más común, y la Biblia ya nos advertía sobre esto hace milenios. En Mateo 24:24, Jesús advirtió que en los últimos días surgirían falsos cristos y falsos profetas, que harían grandes señales y maravillas para engañar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Estos falsos líderes no solo difunden doctrinas engañosas, sino que utilizan el poder de la persuasión, manipulando las emociones y creencias de las personas. Aparecen como salvadores, ofreciendo soluciones fáciles a problemas difíciles, pero detrás de esa fachada hay un mal que engaña a muchos. Hoy es posible observar una cantidad creciente de religiones y cultos satánicos, especialmente entre los jóvenes. Las redes sociales juegan un papel central en esto, ofreciendo una plataforma para que estos grupos difundan sus ideas. Cada vez más, las personas se alejan del cristianismo y se entregan a prácticas ocultistas, como el satanismo, la brujería y otras formas de espiritualidad oscura. Esto no es solo una tendencia pasajera, sino una realidad aterradora que, según las Escrituras, se intensificará a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos. En los años 60 y 70, los movimientos de contracultura comenzaron a dar espacio a ideas más liberales y experimentaciones espirituales. Hoy, esas ideas se han transformado en cultos bien organizados, algunos de los cuales incluso predican la adoración directa a Satanás. Estas prácticas ocultistas, como rituales de magia negra, invocación de demonios y otras formas de hechicería, se están volviendo más visibles y accesibles que nunca. Pero, ¿cómo se conecta esto con las profecías bíblicas? En 1 Timoteo 4:1, Pablo ya nos advertía, pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta apostasía, o abandono de la verdadera fe, ha sido visible en muchas partes del mundo. Las personas buscan experiencias espirituales, pero no están dispuestas a seguir los caminos que Dios ha delineado. En lugar de eso, están siendo atraídas por doctrinas falsas que las conducen a una oscuridad espiritual. Cultos como la Iglesia de Satanás, la magia del caos y varias sectas ocultistas están creciendo, ofreciendo poder, control e incluso promesas de riquezas y éxito. Pero todo esto es una ilusión, una trampa que, al final, conduce a la destrucción espiritual. La Biblia nos enseña que Satanás, el príncipe de este mundo, Juan 14:30, es astuto y engañador. No aparece de manera obvia, sino que actúa a través de influencias sutiles. Cuando vemos el aumento de estos cultos y la aceptación creciente de prácticas ocultistas, podemos ver claramente que él está operando de manera disfrazada. Las personas que se entregan a estas sectas están, sin saberlo, aceptando los engaños de Satanás. Pero, ¿qué más dice la Biblia sobre estos falsos profetas y las sectas que surgen? ¿Será que solo estamos tratando con algunas figuras aisladas, o hay algo más grande en juego? Y, lo más importante, ¿cómo podemos protegernos de estos engaños espirituales que son cada vez más comunes? A medida que crecen las falsas religiones, también surgen figuras carismáticas, líderes que se aprovechan de la confusión espiritual. Y cuando estos líderes comienzan a manipular a las masas, es cuando Satanás encuentra su terreno fértil. Pero, ¿cómo reconocer cuando un líder está siendo manipulado por fuerzas malignas? La respuesta puede estar en una de las profecías más impactantes de todos los tiempos. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios qué piensas sobre este tema. No olvides darle me gusta, porque con cada me gusta, estás ayudando a más personas a edificarse con estas lecciones tan importantes. A medida que los cultos y religiones satánicas se expanden por el mundo, un fenómeno igualmente preocupante gana fuerza: el ascenso de líderes carismáticos que utilizan su habilidad de persuasión para manipular a las masas. Estos individuos no son figuras comunes.
Tienen un poder de atracción que parece casi sobrenatural, logrando reunir multitudes y ganar seguidores fieles. Sin embargo, la Biblia nos alerta que muchos de estos líderes están en realidad siendo usados por Satanás para engañar a los incautos y apartar a las personas del verdadero camino de Cristo. Jesús ya había advertido sobre este tipo de líder en Mateo 7:15, cuando dijo: «Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Él nos dejó claro que, en los últimos tiempos, estos falsos profetas surgirían con apariencia inofensiva, pero con intenciones destructivas. Tienen una fachada de bondad y compasión, pero sus enseñanzas están lejos de la verdad bíblica. ¿Cómo entonces podemos discernir quién está siendo guiado por el Espíritu de Dios y quién está siguiendo las mentiras del diablo? Este tipo de engaño no es algo nuevo. Desde los tiempos bíblicos, Satanás se ha disfrazado de ángel de luz para engañar a las personas. 2 Corintios 11:14. A lo largo de la historia, han surgido muchos líderes carismáticos, prometiendo soluciones fáciles a los problemas de la humanidad, pero en el fondo, sus enseñanzas estaban llenas de mentiras y distorsiones de la verdad divina. Sin embargo, nunca la presencia de estos falsos maestros ha sido tan fuerte como ahora. Son líderes que hablan de amor, paz y prosperidad, pero siempre de una manera que desvía el foco de Cristo y pone énfasis en el poder humano, la autosuficiencia y la manipulación de la fe para obtener ventajas personales. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en el principal vehículo para que estos líderes difundan sus mensajes. Crean un culto de personalidad y se convierten en figuras de adoración para muchas personas, que no tienen la percepción de que están siendo manipuladas. Pero la Biblia ya nos advertía sobre esto en 2 Timoteo 4:3-4, diciendo que vendrá tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo cosquilleo en los oídos, se amontonarán alrededor de maestros que les enseñarán cosas agradables. Estos líderes carismáticos frecuentemente manipulan las emociones de las personas y las conducen a un lugar donde se sienten especiales, elegidas o iluminadas. Muchas veces se aprovechan del dolor, la soledad y la búsqueda de respuestas para transformar a esas personas en seguidores sumisos. Prometen curación, riqueza y felicidad, pero lo que realmente ofrecen son enseñanzas vacías que, en lugar de liberar, esclavizan las mentes. Pero lo más alarmante de todo esto es la manera en que estos falsos profetas manipulan las escrituras para confirmar sus propios intereses. Sacan versículos de contexto y los aplican de forma incorrecta para legitimar sus prácticas, creando una ilusión de que están siendo guiados por Dios. Predican un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sino un evangelio de prosperidad, poder y control, que es exactamente lo opuesto del mensaje de humildad y servicio que Jesús nos enseñó. En este momento, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo protegerme de esto? ¿Cómo puedo discernir quién es verdadero y quién es falso? La Biblia nos da un consejo claro en 1 Juan 4:1. Amados, no crean en todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para reconocer a los falsos profetas, debemos conocer profundamente la palabra de Dios, no solo lo que ellos predican. Y lo más importante, debemos tener una vida de oración y comunión con Dios, porque solo el Espíritu Santo puede darnos el discernimiento necesario para no caer en las trampas del enemigo. Es por eso que la Biblia es tan clara al alertarnos. Satanás y sus seguidores se disfrazarán, y depende de nosotros estar atentos a esas señales. Cuando un líder empieza a apartarse de la verdad de Cristo, o cuando sus palabras no coinciden con las Escrituras, debemos tener el valor de apartarnos y no hacer caso de sus mentiras. No podemos permitir que nuestros corazones sean seducidos por aquellos que se presentan como maestros de la verdad, pero que en realidad están al servicio de un príncipe de las tinieblas. Mientras muchos continúan siendo engañados por estos líderes carismáticos, la Biblia también nos habla sobre otro aspecto de la actuación de Satanás.
el control de los medios de comunicación y de las grandes masas. Cómo los medios de comunicación han sido utilizados para moldear la percepción de las personas y difundir mentiras. Y más importante aún, cómo esto se conecta con la destrucción espiritual que Satanás está orquestando en el mundo. Vamos a descubrirlo ahora. En los últimos tiempos, el papel de los medios se ha expandido de formas que pocos podrían imaginar. El alcance de las redes sociales, de las noticias y de las plataformas digitales es tan vasto que se ha vuelto imposible para muchas personas escapar de los mensajes que se están difundiendo por todo el mundo. Los medios se han convertido no solo en una fuente de información, sino también en un poderoso instrumento de manipulación. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que esta manipulación no es algo nuevo. Forma parte de la estrategia de Satanás para controlar a las masas y desviar a las personas de la verdad de Dios. La Biblia nos alerta sobre el poder de las imágenes y de las palabras, que pueden ser utilizadas tanto para edificar como para destruir. En Apocalipsis 13:15, leemos sobre la imagen de la bestia, un símbolo de control y adoración forzada que será establecido en los últimos tiempos. Esta imagen representa todo lo que se está diseñando para reemplazar la verdad de Dios. Al igual que la adoración de ídolos en el Antiguo Testamento, hoy vemos un proceso similar. Las imágenes y narrativas creadas por los medios están moldeando la manera en que las personas piensan y se comportan, alejándolas cada vez más de la verdad bíblica. De una forma muy eficaz, Satanás ha usado los medios para divulgar una falsa visión del mundo, promoviendo ideologías, valores y comportamientos que contradicen los principios de Dios. A lo largo de los años, hemos visto una creciente aceptación de actitudes que la Biblia condena, como el relativismo moral, la violencia, la intolerancia y el materialismo desenfrenado. Las noticias, las series de televisión, las películas, los videos virales, todo esto contribuye a crear una narrativa que favorece las mentiras de Satanás y aleja a las personas de Dios. Un ejemplo claro de esto puede verse en cómo los medios de comunicación frecuentemente normalizan comportamientos inmorales, presentándolos como algo normal o incluso deseable. Situaciones de adulterio, mentiras, codicia y violencia son a menudo retratadas de manera que hacen que el público se acostumbre a ellas, como si fueran comportamientos aceptables. El impacto de esto en la sociedad es profundo, ya que las generaciones más jóvenes crecen inmersas en estas ideas, sin entender lo que realmente es correcto e incorrecto a los ojos de Dios. En Daniel 3, vemos cómo el rey Nabucodonosor intentó forzar a todos sus súbditos a adorar la estatua que él había hecho. Aquellos que se negaran serían arrojados al horno ardiente. Este es un ejemplo claro de cómo la manipulación de las masas puede llevarse a cabo a través de símbolos e imágenes que representan un falso Dios. En los días de hoy, aunque la presión no es tan explícita, todavía existe de manera velada, a través de los medios que imponen sus ideologías, haciendo que aquellos que no se conforman sean vistos como fuera de la realidad o incluso marginalizados. Pero la pregunta que queda es, ¿hasta qué punto estamos permitiendo que esta manipulación nos afecte? Cada vez más, vemos que las opiniones y actitudes de las personas son moldeadas por los mensajes que consumen. En Mateo 24:24, Jesús nos advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y esta advertencia se aplica tanto a los líderes carismáticos como a los medios, que constantemente intentan desviar la atención de las personas de la verdad, haciendo irresistibles las mentiras. ¿Cómo discernir cuando estamos siendo manipulados por estos mensajes? La Biblia nos da la clave. Necesitamos estar profundamente arraigados en la palabra de Dios. Solo la verdad bíblica puede protegernos contra las mentiras disfrazadas de verdades. Es esencial desarrollar un sentido crítico frente a la información que consumimos y, lo más importante, debemos buscar la dirección de Dios en oración para que Él nos dé sabiduría y discernimiento. Además, la Biblia nos enseña sobre el poder de nuestra mente y nuestra visión. En Romanos 12:2, se nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente,
para que podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es un llamado para resistir la manipulación de los medios y el conformismo con los patrones del mundo. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, somos capaces de resistir la tentación de aceptar las mentiras y podemos, así, mantener nuestra fe intacta. El control de los medios no es solo una cuestión de información, sino una batalla espiritual. Satanás está trabajando incansablemente para distraer a las personas de su verdadera misión en Cristo, creando un mundo donde las mentiras son aceptables y la verdad se convierte en algo obsoleto. Y lo más aterrador es que, a menudo, lo hace de manera tan sutil que las personas ni siquiera perciben lo que está sucediendo. Las mentiras se difunden lentamente, a través de pequeños mensajes, pero cuando se acumulan, crean una visión del mundo completamente distorsionada. Mientras los medios difunden sus mentiras y tratan de controlar a las masas, otro campo de batalla espiritual surge: el uso de la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Cómo estas herramientas están siendo utilizadas por Satanás para crear una sociedad completamente controlada? ¿Cuáles son los peligros que debemos observar y cómo la tecnología podría estar preparando el camino para el anticristo? Vamos a explorarlo a continuación. La tecnología está en constante evolución, y con ella, los desafíos y peligros que surgen para la humanidad. Uno de los desarrollos más impactantes e inquietantes es el avance de la inteligencia artificial, IA. Con el aumento de la automatización, la recopilación de datos y la creación de sistemas autónomos, surge una cuestión vital. Estamos creando herramientas que pueden ser usadas en nuestra contra, para manipular y controlar nuestras vidas de formas que ni imaginamos. Y lo más alarmante, ¿sería la IA parte del plan de Satanás para preparar el camino para la llegada del anticristo? En Daniel 12:4, la Biblia nos dice: Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento se multiplicará. Este versículo parece describir un periodo de tiempo en el que el conocimiento y la tecnología aumentarán exponencialmente. Y no hay duda de que estamos viviendo en esta era de crecimiento tecnológico. Pero la cuestión no es solo lo que la tecnología puede hacer, sino cómo se está utilizando. Satanás siempre ha buscado usar lo que es bueno y transformarlo en algo maligno. Y la tecnología, en sus manos, no sería diferente. El ascenso de la IA puede verse como parte de esa estrategia. En su esencia, la inteligencia artificial está diseñada para imitar e incluso superar las capacidades humanas, creando sistemas que pueden aprender, procesar información y tomar decisiones sin intervención humana. Aunque la IA trae beneficios inmensos, como la automatización de tareas repetitivas y mejoras en la medicina, también conlleva un potencial peligroso, especialmente cuando se utiliza con fines controladores. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el apóstol Juan describe un futuro en el que una bestia, que a menudo se interpreta como el anticristo, tendrá poder sobre la economía global, haciendo que nadie pueda comprar ni vender, a no ser aquel que tenga el signo. Apocalipsis 13:17. Lo que vemos hoy son los primeros pasos hacia un sistema de control financiero global que podría ser totalmente gestionado por IA. La creciente digitalización de las monedas y la implementación de sistemas de pago en línea representan un camino peligroso donde los datos de cada persona pueden ser accedidos, rastreados y controlados. En un futuro cercano, podríamos ser forzados a adoptar un signo digital, una especie de marca, para participar plenamente en la economía, y esa marca podría estar más cerca de una realidad de lo que pensamos. La inteligencia artificial también ha sido utilizada para monitorear las acciones y comportamientos de las personas, creando sistemas de vigilancia sin precedentes, cámaras de seguridad, dispositivos inteligentes, redes sociales. Todos recogen datos sobre cada movimiento, gustos y preferencias. La IA puede analizar y predecir comportamientos, creando una sociedad donde cada paso del individuo es observado. Este control total sobre las acciones humanas es un reflejo directo de lo que la Biblia describe como el poder del anticristo para monitorear y controlar la vida de las personas. Además,
Con el uso de la IA, la manipulación de información se vuelve más fácil que nunca. La creación de deepfakes, videos falsos generados por IA, la manipulación de audios y textos, además del control de noticias y contenidos digitales, ya está convirtiéndose en una realidad. Lo que antes era restringido a películas de ciencia ficción, ahora es algo que cualquiera puede hacer con las herramientas adecuadas. Esta manipulación de la verdad es un reflejo claro del engaño que el anticristo traerá al mundo, creando un ambiente donde la verdad será distorsionada y la mentira será aceptada como hecho. Sin embargo, lo más alarmante es la posibilidad de que Satanás pueda usar la IA para crear una falsa sensación de salvación. Imagina un sistema que promete resolver todos los problemas del mundo: hambre, pobreza, desigualdad, violencia. Esto suena como una promesa tentadora, algo que todos desearían. Sin embargo, esa salvación estaría basada en la aceptación de un control total sobre nuestras vidas, sin espacio para la libertad que Dios nos da. El anticristo podría usar la tecnología para manipular a la humanidad, prometiendo soluciones para los problemas del mundo, pero sin jamás dar verdadera libertad. En Apocalipsis 13:16, leemos que la bestia hará que todos reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca, que ha sido ampliamente debatida, puede interpretarse como una forma de control total. La IA, cuando se usa de manera corrupta, podría ser la clave para implementar ese control, creando un sistema donde las elecciones de las personas estén limitadas y donde la verdadera libertad de seguir a Cristo podría ser amenazada. La tecnología, en su mejor estado, puede ser una maravillosa herramienta de avance y progreso, pero cuando está en manos de fuerzas malignas, se convierte en un instrumento de opresión. Satanás siempre ha utilizado los recursos disponibles para promover su reino de tinieblas, y la IA no es la excepción. El hecho de que estemos tan cerca de alcanzar una capacidad tan grande de monitoreo y control debería ser una alerta para todos nosotros. Como cristianos, necesitamos estar conscientes de estas amenazas, pero también debemos recordar la promesa de Dios de que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. En Juan 16:33, Jesús nos asegura: «En el mundo tendréis aflicciones, pero estad de buen ánimo, yo he vencido al mundo». Debemos, por lo tanto, resistir el engaño y mantener nuestros ojos fijos en la verdad de Dios, sabiendo que, incluso ante las tentaciones y presiones de este mundo, la victoria ya ha sido conquistada por Cristo. A medida que la IA y los sistemas de control se intensifican, surge una cuestión crucial: ¿cómo debe reaccionar la Iglesia ante estos tiempos? ¿Qué podemos hacer para protegernos de la manipulación espiritual y tecnológica que Satanás está promoviendo? Vamos a explorar el papel crucial de la fe, la oración y la vigilancia en tiempos como estos. El avance de la tecnología, la manipulación de la información y el creciente control sobre las libertades individuales son señales claras de que el mundo está siendo preparado para la llegada del anticristo. Pero, ¿cuál es el papel de la Iglesia en estos tiempos de tinieblas donde la verdad de Dios está siendo distorsionada y donde las fuerzas malignas están cada vez más presentes en todos los aspectos de la sociedad? ¿Cómo debe reaccionar el cuerpo de Cristo al engaño que se está difundiendo de todas las formas? En primer lugar, es fundamental recordar que la Iglesia no está sin poder. El Señor Jesucristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia, Mateo 16:18. Esto significa que, incluso en los momentos más oscuros, cuando el anticristo esté en ascenso, la Iglesia será llamada a ser luz, resistencia contra el mal y un faro de verdad y esperanza. Pero para cumplir con este rol, la Iglesia debe estar vigilante y bien fundamentada en la palabra de Dios. En Apocalipsis 12:11 vemos que ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. Este versículo nos recuerda que el poder de la Iglesia contra el mal está en Cristo y en su palabra. No es por nuestras propias fuerzas
que resistimos al anticristo y a los sistemas del mal, sino por la autoridad que nos fue dada por Jesús. La Iglesia, entonces, debe fortalecerse espiritualmente, practicando la oración constante, el ayuno y la meditación en las Escrituras, para que podamos discernir lo que es verdadero y lo que es falso. En un mundo donde la manipulación de la verdad es constante, donde la información es distorsionada, la Iglesia debe ser un pilar de integridad y sabiduría. Cuando las masas son fácilmente llevadas por mentiras, como hemos visto ocurrir en varias partes de la historia, la Iglesia debe ser una voz firme, proclamando la verdad del Evangelio de Cristo. Es nuestra responsabilidad llevar las buenas nuevas de salvación y también advertir sobre los peligros del sistema que el anticristo intentará implementar. Sin embargo, ¿cómo puede la Iglesia luchar contra un sistema global que parece estar en constante expansión, utilizando herramientas como la IA y la manipulación digital para controlar las mentes y corazones de las personas? La respuesta es simple: con fe inquebrantable y con los dones que Dios nos ha dado. Necesitamos recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los poderes de este mundo tenebroso. Efesios 6, 12. El sistema del anticristo, con sus herramientas modernas de control, es solo un reflejo del poder de las fuerzas espirituales que están detrás de todo. Es importante en este punto comprender que la resistencia no proviene solo de la organización o de un movimiento social. Comienza en el corazón de cada cristiano. Si cada miembro de la Iglesia se compromete a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, a resistir los sistemas que buscan corromper nuestra fe y a orar por sabiduría divina, entonces seremos capaces de discernir los signos de los tiempos y actuar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Además, la Iglesia debe ser activa en la formación de sus miembros, enseñándoles a reconocer lo que es el mal y a protegerse contra las artimañas de Satanás. En un mundo digitalmente conectado, donde las ideas pueden ser fácilmente influenciadas y manipuladas, es esencial que los cristianos comprendan cómo la tecnología puede ser usada de manera negativa y cómo podemos usar la sabiduría de Dios para navegar en este mar de engaños. Una de las formas de resistencia es la vigilancia. En Marcos 13, 33, Jesús advierte: «Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el tiempo». Esto significa que la Iglesia debe estar atenta, no solo a lo que sucede en el mundo físico, sino también a lo que sucede en el mundo espiritual. Cuando los signos de engaño y control se vuelvan cada vez más evidentes, debemos estar preparados para resistir y alertar a los demás. La oración constante, la lectura de la palabra y la comunión con otros cristianos son fundamentales para mantener nuestra fe fuerte y nuestra mente alerta. La Iglesia también debe ser un ejemplo de resistencia al sistema global del anticristo. Cuando el mundo comience a aceptar la idea de un sistema único, donde la libertad sea reemplazada por el control, la Iglesia debe oponerse con acciones prácticas. Esto incluye vivir de manera simple y fiel, no depender del sistema financiero global para nuestra supervivencia y crear comunidades de apoyo mutuo donde las personas puedan vivir conforme a los principios del reino de Dios. Sin embargo, esta resistencia no debe hacerse con violencia o rebelión, sino con humildad y amor. En 2 Corintios 10, 4-5 leemos: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios». Nuestra mayor arma es la verdad de Cristo, que destruye las mentiras y los engaños del enemigo. A medida que nos acercamos a los tiempos del anticristo, la Iglesia necesitará estar más unida que nunca. No podemos luchar solos, y la comunión con otros cristianos será vital. En Hebreos 10, 24-25, la Biblia nos instruye a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente. En tiempos de gran tribulación y tentación, la unión de la Iglesia será una fuerza poderosa contra el mal. La resistencia espiritual de la Iglesia no significa solo orar y resistir. Significa vivir de manera que el mundo vea la diferencia, ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Las personas necesitan ver que la Iglesia ofrece algo que el mundo no puede: la verdadera libertad.
la paz que excede todo entendimiento y la esperanza de la salvación. Aunque la Iglesia tiene un papel fundamental en la lucha contra el sistema del anticristo, la verdadera batalla se librará en el corazón y la mente de cada individuo. ¿Cómo podemos proteger nuestras mentes contra los ataques de Satanás y el lavado de cerebro del sistema que se aproxima? En este video se revelarán las armas espirituales que tenemos a nuestra disposición para resistir al engaño y mantenernos firmes en la verdad de Dios. Manténganse conectados con nosotros. Cuando hablamos de resistir al sistema del anticristo y a las señales del mal en nuestros tiempos, la pregunta inevitable que surge es: ¿cómo exactamente podemos protegernos de este engaño que se extiende por todos los rincones del mundo? ¿Cómo podemos garantizar que nuestras mentes y corazones no sean corrompidos por la mentira, la manipulación y el control que el diablo está tratando de imponer? La respuesta está en las armas espirituales que Dios nos ofrece, las cuales son más poderosas que cualquier fuerza terrenal. En Efesios 6, 10-18, el apóstol Pablo nos habla sobre la armadura de Dios. Él describe las piezas de esta armadura, cada una representando un aspecto vital de nuestra defensa espiritual. La primera parte de esta armadura es el cinturón de la verdad. La verdad es nuestra protección contra el engaño. En un mundo donde la mentira está convirtiéndose en la norma, la verdad de Dios se convierte en nuestra única base firme. Como Cristo dijo en Juan 14, 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Al afirmar nuestras vidas en la verdad de Dios, podemos discernir lo que es falso y protegernos de las mentiras del enemigo. La coraza de la justicia es otra parte fundamental de nuestra armadura. Ella protege nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y decisiones. La justicia de Dios, que nos es dada a través de Cristo, es lo que nos mantiene puros y firmes en tiempos de tentación. Cuando el anticristo comience a tratar de seducir a las personas con promesas de riqueza, poder y placer, es la justicia de Dios en nuestros corazones la que nos permitirá permanecer fieles. El sistema del anticristo intentará corromper nuestra moralidad, pero la justicia de Cristo es lo que nos mantiene íntegros. Otro elemento esencial de la armadura es el casco de la salvación. La salvación que recibimos por medio de Cristo es la protección final contra la destrucción que el sistema del anticristo busca propagar. El enemigo intenta constantemente atacar nuestra mente, haciéndonos dudar de nuestra salvación o apartándonos de la verdad. Pero, con el casco de la salvación, podemos estar seguros de que nuestra identidad está firmada en Cristo y nada puede separarnos de su amor. Romanos 8, 39. La salvación no es algo que podamos perder o abandonar, y eso es un gran consuelo en tiempos de crisis. Además, Pablo nos instruye a usar el escudo de la fe. La fe es una defensa vital contra los ataques del enemigo. Cuando el anticristo y su sistema comienzan a atacar nuestra confianza en Dios, es nuestra fe la que nos mantiene en pie. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Cuando nos acercamos a Dios con fe, Él nos da el valor y la fuerza necesarios para resistir cualquier circunstancia. El escudo de la fe nos protege contra las mentiras que dicen que Dios nos ha abandonado o que no somos dignos de su gracia. Otro aspecto esencial de nuestra defensa espiritual es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra arma ofensiva contra el mal. Jesús usó la palabra de Dios para derrotar a Satanás cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4, 1-11. Así como Él, debemos usar las Escrituras para enfrentar los ataques del enemigo. La palabra de Dios no solo nos enseña la verdad, sino que también nos da poder para resistir el mal y proclamar la verdad con valentía. Finalmente, la oración es un aspecto crucial de nuestra armadura. En Efesios 6, 18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración nos conecta directamente con Dios, dándonos dirección, fuerza y discernimiento. Cuando oramos, estamos invocando el poder de Dios para ayudarnos a resistir los ataques de Satanás. Es mediante la oración que encontramos el valor para enfrentar los tiempos difíciles
y sabiduría para discernir las mentiras que se están propagando a nuestro alrededor. Aunque estas armas espirituales son poderosas, es importante recordar que no solo son para nuestra protección individual, sino también para la protección de la comunidad cristiana. Como iglesia, debemos unir nuestras fuerzas y luchar juntos contra el mal. En Mateo 18:20, Jesús dijo: «Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando oramos juntos, cuando compartimos la palabra de Dios y nos apoyamos unos a otros, estamos creando una defensa impenetrable contra el sistema del anticristo. Pero al mismo tiempo, es necesario que cada cristiano se prepare individualmente. No podemos esperar que otros nos protejan todo el tiempo. Cada uno de nosotros debe familiarizarse con las Escrituras, desarrollar una vida de oración y fortalecer su fe. La batalla contra el anticristo no se ganará solo con acción colectiva, sino por la fe individual de cada cristiano. En 1 Pedro 5:8 somos advertidos: «Sed sobrios, velad, porque el diablo, vuestro adversario, anda alrededor, bramando como león, buscando a quien devorar». Nuestra responsabilidad es estar vigilantes, armados con las armas que Dios nos dio, para resistir esta amenaza. A medida que fortalecemos nuestra resistencia espiritual, es esencial comprender cómo la sociedad y las personas a nuestro alrededor serán afectadas por este sistema del anticristo. ¿Cuál será el impacto del control global en la libertad de pensamiento y en las elecciones personales? ¿Cómo debemos prepararnos para los tiempos en que la verdadera fe será perseguida de manera más intensa? A continuación, exploraremos cómo debemos posicionarnos ante la creciente presión para conformarnos con el mundo, a medida que las señales del anticristo se vuelven más visibles. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento sobre las señales del anticristo y la actuación del mal en nuestros tiempos, llega el momento crucial de reflexionar sobre el desenlace de esta batalla espiritual. Como en toda historia, todo conflicto tiene un final. Y la buena noticia es que, aunque el anticristo y sus fuerzas puedan parecer imponentes y poderosas, ya tienen un destino final determinado por Dios. La victoria final, que fue conquistada por Jesús en la cruz, será revelada plenamente en los últimos días. El propio apóstol Juan, en Apocalipsis 19:11-21, describe la victoria de Cristo sobre el anticristo y las fuerzas de las tinieblas. Dios ya tiene un plan final y victorioso para la historia de la humanidad. Él enviará a su Hijo Jesucristo para derrotar completamente al anticristo y a todos sus seguidores. En Apocalipsis 19 leemos que Cristo vendrá montado en un caballo blanco, con los cielos y los ejércitos celestiales a su lado. Él derrotará al anticristo y al falso profeta, arrojándolos directamente al lago de fuego y azufre, donde serán destruidos para siempre. La verdadera victoria será la de Cristo, que reinará sobre toda la tierra en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más sufrimiento, dolor ni mal. Esta escena de victoria nos trae una profunda esperanza. No importa cuántos esfuerzos haga el anticristo para engañar o corromper al mundo, él no prevalecerá. El mal tendrá su fin y la verdad de Cristo será establecida para siempre. Apocalipsis 21:4 nos asegura que Él enjugará de sus ojos toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ese es el destino de todos los que permanecen firmes en su fe, que resisten al mal y esperan con esperanza la venida del Señor. Sin embargo, esta victoria no llega sin desafíos. El anticristo intentará seducir al mayor número posible de personas, llevándolas a alejarse de Dios y someterse a su dominio. En 2 Tesalonicenses 2:9-10 vemos que Él usará toda suerte de poder, señales y maravillas engañosas para engañar a aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Lo que vemos aquí es un llamado directo a cada uno de nosotros. Debemos prepararnos, fortalecernos en Cristo y mantenernos firmes en la verdad de Dios. Nuestra fe será probada,
pero aquellos que resistan hasta el fin recibirán la corona de la vida. Santiago 1, 12. Ahora más que nunca, la Iglesia de Cristo necesita unirse en oración, acción y proclamación de la verdad. El fin está cerca, pero el llamado para cada cristiano es claro. Permanece vigilante, firme y fiel hasta el fin. No podemos dejarnos engañar por las mentiras del mundo o por el engaño del anticristo. Debemos mantener nuestra fe inquebrantable, confiando en la promesa de que, al final, Dios será victorioso, y nosotros, como sus hijos, compartiremos esa victoria. El gran desafío para todos nosotros, mientras esperamos ese glorioso fin, es vivir de acuerdo con la palabra de Dios, resistir los ataques espirituales y seguir predicando el Evangelio, llamando a todos al arrepentimiento. Este es nuestro papel, como cristianos, en la era del anticristo. Aunque las señales estén cada vez más evidentes, nuestra misión sigue siendo clara: anunciar la verdad de Cristo, resistir al mal y vivir en preparación para su vuelta. El anticristo no será victorioso. El mal no prevalecerá. La verdadera victoria ya fue garantizada por Cristo en la cruz, y Él volverá para establecer su reinado eterno. Pero, hasta entonces, debemos estar atentos, firmes en la fe y listos para enfrentar los desafíos que surjan. No podemos rendirnos al engaño o al miedo. Nuestra victoria ya está garantizada, porque Cristo venció al mundo. Si te has sentido tocado por este mensaje y deseas aprender más sobre las señales de los tiempos, cómo resistir el engaño del anticristo y vivir de acuerdo con la verdad de Dios, no olvides suscribirte al canal. Dale me gusta, comparte este video con tus amigos y ayuda a difundir la palabra de la verdad. Y en los comentarios, comparte tu opinión sobre cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe ante estos tiempos desafiantes. Estamos juntos en este viaje de fe. Hasta el próximo video, y que Dios bendiga a todos.